México. Más de 120 millones de habitantes. País de inmensa cultura, tradiciones únicas y belleza natural asombrosa. México. País de contrastes, de gente que acoge, que trabaja y que cree. País de tragedias que nos han marcado y nos han levantado. Pero también, tristemente, país de corrupción. Sí, esa corrupción que ha cobijado y desvanecido tanto de lo que nos ha dañado como nación. Esa corrupción que en 2010 nos quiso hacer creer que Paulette siempre estuvo allí. Paulette Guevara Farah, tan solo 4 años, tan solo una niña que hoy ya no está más. Esta es parte de su historia. La mañana del 22 de marzo de 2010, una de las tragedias más indignantes y conmovedoras de la historia reciente de México tenía lugar. La niña Paulette Guevara Farah había desaparecido inexplicablemente de su habitación en el lujoso fraccionamiento Hacienda Las Palmas, ubicado en la zona de Interlomas en Huixquilucan, Estado de México. La noche anterior, Paulette y Lisette, su hermana mayor, habían llegado junto a Mauricio Guevara, su padre, de un viaje de fin de semana que realizaron a Valle de Bravo, a poco más de 1 hora y 30 minutos de Huixquilucan. Lisette Farah, su madre, no los había acompañado debido a que desde el jueves había viajado a Los Cabos, Baja California, junto a algunos amigos. De acuerdo con las declaraciones de Lisette Farah y las nanas de Paulette, Erika y Marta Casimiro, aquella noche Lisette llegó primero al departamento y recibió a su esposo e hijas. Posteriormente, cerca de las 9 de la noche, junto a Erika, una de las nanas, acostaron a Paulette. Lisette le dio medicamento a la niña pues tenía algo de gripe y luego la nana le puso la pijama. Después de esto, Lisette llegó nuevamente a la habitación, la abrazó y se despidió de ella. Paulette se quedó en la cama que tenía apenas 1 semana de haber estrenado, pues antes de esto dormía en una cuna. Y un detalle importante es que la niña dormía entre 2 almohadas para evitar que se cayera. A la mañana siguiente, cerca de las 8 a.m., Erika Casimiro, la nana de la menor, entró en el cuarto de la niña con la intención de despertarla para que fuera al kinder. Y en ese momento se percató de que Paulette no estaba ahí. Se dirigió a la habitación del matrimonio y vio que el padre de Paulette tampoco estaba, por lo que pensó que la niña se sintió mal y la habían llevado al médico. Erika Casimiro relató que de momento no le pareció extraña la ausencia de Paulette porque en ocasiones cuando la niña no se sentía bien, sus padres la llevaban con ellos. Luego de unos minutos de realizar algunas actividades de rutina en el departamento, la nana de Paulette se encontró con Mauricio Guevara y le preguntó por ella. Él le respondió que la niña estaba en la habitación, como se suponía debía ser, y Erika le informó que no se encontraba allí. Él le comentó que entonces debía estar con su mamá, Lisette Farah, y es cuando Erika se dirigió nuevamente a la habitación de la pareja, la buscó y corroboró que no estaba. Es entonces cuando Erika Casimiro avisa a Lisette Farah que la niña no estaba. Para estos momentos, Lisette se encontraba dormida. Eran entre las 8:15 y las 8:30 de la mañana. Posterior a esto, las nanas y los padres de Paulette comienzan a buscarla por todo el departamento, debajo de la cama y en los sitios comunes del lugar como la alberca y el área de juegos. Se hace mención de áreas comunes porque el lugar en el que vivían formaba parte de un conjunto de apartamentos ubicados en un lujoso fraccionamiento en Interlomas. Otro dato importante es que las jóvenes que cuidaban a Paulette mencionan que era normal que la niña se fuera a veces por las noches al cuarto de sus papás, esto debido al reciente estreno de su cama, ya que todavía no se acostumbraba. Es por eso que Erika Casimiro pensó en un inicio que la niña podía estar en la habitación de la pareja.
En los primeros relatos de Erika Casimiro a medios de comunicación, señaló que al no encontrar a Paulette y hacer el recorrido por distintos lugares, regresó al departamento y vio a Lisette Fara tomando café y fumando un cigarro, y a Mauricio Guevara, el padre, buscando a la niña en uno de los closets. Para las nanas de Paulette, la actitud de la madre era en extremo extraña, ya que parecía no tomar en serio lo que estaba sucediendo. Para poder comprender más ampliamente la forma en que se desarrollaron los hechos antes y después de la desaparición de Paulette, es importante saber quién era ella y quiénes formaban parte de su familia. Paulette Guevara Fara nació el 20 de julio de 2005 en la Ciudad de México. Al momento de los hechos tenía 4 años. Era la hija menor del matrimonio formado por Lisette Fara y Mauricio Guevara. La pareja procreó 2 hijas, Lisette, quien al acontecer la desaparición tenía 7 años, y Paulette. Paulette nace de 25 semanas de gestación, con un peso de tan solo 800 gramos, y debido a este nacimiento prematuro, sufre un derrame en el lado izquierdo del cerebro que le provoca deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. Esto significa que tenía complicaciones para moverse y hablar con normalidad. A pesar de estas secuelas, Paulette demostró importantes progresos, ya que, aunque los diagnósticos médicos aseguraban que difícilmente podría caminar, la niña lo logró con ayuda de diversos tratamientos como la equinoterapia. Lisette Fara, de 34 años al día de los sucesos, es hija del ya fallecido inmigrante libanés en México, Bechara Naim, y de Lidia Fara, también de ascendencia libanesa. Lisette estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, pero no ejercía su carrera, y de acuerdo con algunos medios, al momento de los hechos, los ingresos que ella recibía eran únicamente de la renta de algunas propiedades. Mauricio Guevara, de 38 años, también proveniente de una familia de origen libanés, se dedicaba a la compra, remodelación y venta de inmuebles. Además, fue fundador de la asociación ATM, Ayúdame que también soy mexicano, dedicada a la construcción de viviendas en zonas marginadas del país. La pareja contrajo matrimonio en 2001 y en apariencia su situación económica era favorable. La mañana del 22 de marzo, un par de horas después de que la familia se da cuenta de que la niña no estaba, Margaret Guevara, hermana de Mauricio, notifica a las autoridades de Huixquilucan de la desaparición. Y es desde esa instancia que se da aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Las primeras indagatorias comenzaban. Peritos, investigadores y binomios caninos recorrían el edificio en busca de Paulette. Las nanas, los padres y cualquier testigo de importancia eran interrogados. Derivado de estos interrogatorios, se conocieron detalles como que aquella noche los 2 perros de la casa no habían ladrado. Los policías del edificio no vieron entrar ni salir a nadie extraño y ningún objeto de la casa faltaba. Una de las sábanas de la cama de Paulette fue dada a los binomios caninos para que la olfatearan y encontraran a la niña, pero esto no tuvo ningún resultado. Luego de los primeros registros se determinó que no había chapas forzadas, no se presentaban ventanas rotas. Aunado a esto, el circuito cerrado del edificio no funcionaba correctamente. ¿Dónde estaba Paulette Guevara Fara? ¿Qué podía haberle sucedido? ¿Cómo era posible que una niña se esfumara de su habitación sin dejar rastro alguno? Eran tantas las preguntas y tan pocas las respuestas. La impotencia crecía, y ya para estos momentos el caso comenzaba a hacer ruido, mucho ruido. El jueves 25 de marzo, la Procuraduría dio a conocer un cartel con la foto de la menor, sus datos personales e información sobre su condición física.
Para estos momentos, los padres de Paulette expresaban públicamente que creían que podía tratarse de un secuestro. Lisette Farah hacía un llamado ante medios de comunicación pidiendo a quien pudiera tener secuestrada a la niña que se las entregara. Durante todos los días de búsqueda no se recibió ninguna comunicación que llevara a las autoridades a creer que efectivamente la desaparición de Paulette se trataba de un secuestro. Luego de que el caso fue difundido en diversos medios de comunicación, la solidaridad social se hizo presente y sobre todo ante un caso que conmovía enormemente a la sociedad mexicana. La foto de Paulette era ampliamente compartida en redes sociales. Grandes espectaculares podían verse en carreteras, puentes y otros espacios. Los medios hablaban día y noche de lo sucedido. Que apareciera Paulette, que apareciera con vida, era lo que todos, o casi todos, esperaban. En entrevistas con los principales medios nacionales, Lisette Farah, madre de Paulette, contaba una y otra vez lo que, según su versión, habría sucedido la noche antes de la desaparición y la mañana en la que le avisaron que su hija no estaba. Mauricio Guevara aparecía en menor medida ante los medios, pero en una de sus declaraciones afirmó que para él ya no se trataba ni de una desaparición ni de un secuestro, porque existía una planeación exacta detrás de todo. El lunes 29 de marzo, el procurador de justicia, Alberto Vaz Vaz, informó que los padres de Paulette, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, nanas de la niña, serían arraigados. Esto por encontrar falsedad e inconsistencias en sus declaraciones. El procurador dijo que con esta medida se buscaba profundizar en las investigaciones y tener un contacto permanente con los 4 adultos que estuvieron con Paulette antes de la desaparición. El martes 30 de marzo, tanto los padres como las nanas de Paulette se encontraban ya arraigados. En este punto del caso no se había señalado oficialmente a ningún sospechoso. De hecho, las autoridades aclararon que el arraigo no implicaba que existiera la certeza de que alguno de ellos hubiera participado en la sustracción de la niña o algo que tuviera relación con esto. Sin embargo, para la opinión pública ya existía un posible culpable. Desde un inicio, las nanas de Paulette hablaban de la inquietante y extraña actitud que tomó Lisette Farah ante la desaparición de su hija. Dijeron notarla despreocupada y actuando fuera de contexto, y conforme fueron pasando los días y las entrevistas, para una gran parte de la sociedad, su actuar no correspondía con el de una madre que había perdido a su hija. En varias entrevistas otorgadas por Lisette a importantes medios de comunicación, se le notaba con una tranquilidad cuestionable, haciendo declaraciones contradictorias, hablando de lo sucedido sin emitir llanto y expresando frases que dejaban que pensar como, por ejemplo, «se la llevó Harry Potter» o que, haciendo alusión a la desaparición de su hija. Uno de los momentos que generó aún más desconfianza y dudas respecto al accionar de la madre de Paulette fue cuando antes de una entrevista quedó grabada la forma en que pedía ensayar antes de contestar las preguntas que le harían. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? ¿Ahí está bien? Ajá. ¿Sí? Y usted nada más ya me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. ¿Podemos ensayar tantito? Sí, sí, bueno. Sumado a todo esto, las autoridades dieron a conocer una grabación en la que se le escucha decirle a Lisette, su hija mayor, lo que debe contestar en caso de que le pregunten por la desaparición de su hermana. En dicha grabación se escucha lo siguiente. Me dice, no, más bien estamos muy tristes porque mi mamá está desaparecida. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Otro aspecto
aspecto que llamaba la atención era la forma en la que Lisette se refería a Paulette cuando hablaba de ella, pues la llamaba esa niña o la niña, cuando por otro lado en la mayoría de sus pronunciamientos públicos se refiere a su hija mayor Lisette como Chess, lo que pareciera ser un apodo de cariño con el que normalmente se refieren a ella. Por otra parte, la actitud de Mauricio Guevara, aunque más discreta y reservada, también generaba dudas. Con base en algunos de los testimonios de las hermanas Casimiro, el padre de Paulette también se mostraba tranquilo y llegó a comentar que la niña se encontraba bien y con una enfermera. Comentario evidentemente extraño y fuera del contexto de incertidumbre que se vivía. Erika Casimiro, en otra de sus declaraciones, aseguró que eran ellas, ella y su hermana Marta, las que se encargaban de las niñas, más que sus propios padres. Juan Pablo García Olvera, un destacado especialista en comportamiento no verbal y lenguaje corporal, señaló que los padres de Paulette presentaron ciertas expresiones que denotaban falsedad y mentira. Para este profesional, dichas expresiones evidenciaron que falseaban u ocultaban información, sobre todo en ciertas preguntas. De Mauricio Guevara señala también que es una persona menos expresiva que la madre, pero que de manera particular en una de las entrevistas que concedió a medios, tiene una expresión de asco mientras habla de la desaparición de su hija. De Lisette Farah menciona que es de llamar la atención que, en diversos momentos de las entrevistas sobre su hija, evitara la mirada del entrevistador y en algunos puntos mostrara signos de molestia o hartazgo cuando se hacía referencia a la niña. El 31 de marzo, poco después de iniciado el arraigo, Paulette fue finalmente encontrada, de manera sorprendente y perturbadora, en el lugar menos pensado. De acuerdo con la versión oficial, cerca de las 2 de la mañana, Jorge Rojas González, perito especialista en ingeniería civil de la Procuraduría del Estado de México, se encontraba en el departamento de la familia Guevara Farah haciendo los trabajos de investigación correspondientes, y dijo que, al pasar por la habitación de la niña, se percató de un olor extraño, como a humedad. Entró, revisó la habitación, la cama, levantó la colcha y sábanas que la cubrían, y encontró el cuerpo de la pequeña Paulette. El cuerpo de la menor fue encontrado en una separación de entre 15.5 y 16 centímetros que existía entre el colchón y la estructura de la cama. Basándonos en la información dada a conocer por las autoridades, ese día los peritos se encontraban haciendo nuevamente una reconstrucción de los hechos. La versión oficial afirmaba que la niña habría muerto la noche del 21 de marzo o las primeras horas de la madrugada del lunes 22, por lo que tendría 9 días de haber perdido la vida, aunque posteriormente la necropsia indicó que Paulette tenía de 5 a 9 días de haber fallecido. Reveló también que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de la respiración y compresión torácica por posición. Esto quiere decir que por la posición en que se encontraba, la niña no podía respirar. Se concluyó también que Paulette no presentaba signos de violencia física ni sexual, que había ingerido alimentos por lo menos 5 horas antes de haber muerto y que presentaba 2 segmentos rectangulares de lo que se identificó como cinta adhesiva u ortopédica en cada una de sus mejillas. Esto, según dijeron sus nanas, era algo normal, pues estas cintas se le colocaban a la niña para que no durmiera con la boca abierta, ya que debido a las dificultades motrices y de lenguaje que presentaba, ella babeaba y estas cintas ayudaban a que no lo hiciera. La menor presentaba además signos de haberse golpeado en la rodilla y codo izquierdos. Si ustedes recuerdan, en un inicio les comenté
que la sábana, una de las sábanas de la cama de Paulette, había sido dada al binomio canino para que éste lo olfateara y encontrara a Paulette. Pero algo sucedió con esta sábana, ya que una vez que encontraron a la niña, las autoridades informaron que en ella se hallaron residuos de fluidos biológicos en los que estaba el ADN de Paulette, y que las manchas de estos residuos, de estos fluidos, correspondían a la posición en la que se había encontrado la niña en la cama. Aquí hay un detalle que es sumamente importante, y es que existen testimonios anónimos de peritos que llegaron esa mañana de la desaparición al departamento de los Guevara Farah, y ellos comentan que esta sábana fue extraída de la habitación de Paulette antes de que ellos llegaran a la habitación a hacer su trabajo, y que no se les permitió analizarla en ese momento. De haberlo hecho, dicen ellos, considerando que la versión oficial afirma que la niña siempre estuvo ahí, la habrían encontrado ese mismo día. Esto considerando, recalco, que la versión oficial fuera real. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto y por qué hago hincapié en esta cuestión de la sábana? Pues que para las autoridades el cuerpo de Paulette estaba ahí desde el día en que desapareció, estaba en esa cama. ¿Y cómo es que llegó ahí? Según la versión oficial y según lo que se ha venido investigando durante estos años, es algo que veremos en unos momentos más. Antes de comenzar con esta parte, es conveniente indicar que el día 4 de abril los padres y las nanas de Paulette fueron liberados del arraigo para evitar retrasos en la investigación, según afirmó el procurador Alberto Vaz. ¿Cómo era posible que Paulette estuviera en la misma cama de la que aparentemente habría desaparecido, sin que absolutamente nadie se diera cuenta de su presencia? En el cuarto de la niña, sobre la cama, se dieron entrevistas. En ella durmieron familiares y hasta una amiga cercana de la madre. La cama fue tendida y revisada inicialmente. De hecho, el procurador de justicia, Alberto Vaz, fue personalmente a ser parte de uno de los registros. Pero nadie vio a Paulette ni olió nada extraño. Para estos momentos, una gran parte de la sociedad cuestionaba cómo era posible un escenario en el que luego de días de búsqueda, de una intensa cobertura mediática, de toda la empatía social que se generó, de la anormal atención que le brindaron las autoridades a este caso, cómo era posible que la niña Paulette estuviera en su propia habitación. Y para comprender cómo es que todas las dudas en torno a este caso comenzaron y siguen vivas al día de hoy, es necesario que volvamos al inicio, a la noche previa a la desaparición de Paulette. En el libro Paulette, lo que no se dijo, del periodista mexicano Martín Moreno, se narra que los guardias de seguridad del edificio en el que vivía la familia Guevara Farah declararon que aquella noche, cuando Lisette sale a recibir a su esposo e hijas, una vez que llegaron del viaje de Valle de Bravo, llevaba en la mano izquierda a su hija Lisette y del otro lado llevaba cargando una especie de bulto, que según diría luego la propia Lisette, era Paulette. Lo extraño de todo esto era que, según los guardias, este bulto no tenía forma humana y parecía no pesar, además de que estaba tapado completamente con una sábana. Recordemos que de acuerdo con las propias declaraciones de Lisette Farah, expresadas en una de las entrevistas que dio, su hija pesaba 15 kilos y ya no la podía cargar. Esto se hace más extraño aún cuando en la reconstrucción de los hechos se le ve mostrando cómo es que llevaba cargando a Paulette en su brazo derecho. Otro de los puntos más impactantes tocados por el libro es la parte en la que se dan a conocer los interrogatorios realizados a los padres de Paulette por el subcomandante Juan José Granjeno Olascuaga y el policía ministerial Ricardo Arturo Prida Galicia. En dichas declaraciones oficiales fue entrevistada primeramente Lisette Farah,
y lo que les dijo los impactó. Yo sé dónde está Paulette y también sé quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo Mauricio. Luego, al cuestionarle a Mauricio Guevara sobre lo dicho por su esposa Lisette, él declaró que sabía dónde estaba su hija y que estaban involucradas en la desaparición su esposa y las nanas. Ambos se culpaban uno a otro y Mauricio Guevara llegó a enfatizar que sabía dónde estaba su hija, pero solo lo diría si se le daba ayuda legal para que no tuviera problemas con la justicia. Es necesario recalcar que estas confesiones fueron hechas días después de la desaparición, en interrogatorios oficiales realizados en el departamento de la familia, antes de encontrar a Paulette sin vida. Una situación que se discutió por especialistas en el área jurídica fue el hecho de que no se resguardara el lugar en donde presuntamente se cometió el ilícito, ya que, de acuerdo a las leyes vigentes, tenían que preservarse los elementos de investigación en este caso, primordialmente la habitación de Paulette. En otras palabras, el cuarto tenía que haber sido totalmente cerrado desde un inicio, dando acceso a él únicamente a las autoridades y a los profesionales capacitados para estar allí. Sin embargo, durante la investigación al cuarto entraron más de un centenar de personas, entre policías, peritos, investigadores y familiares de Paulette. Familiares de la niña se quedaron a dormir en la cama y hasta una de las mejores amigas de Lisette Farah, Amanda de la Rosa, durmió ahí. Como ya les comenté, de acuerdo con la versión oficial, se asegura que fue un perito especialista en ingeniería civil quien encontró el cuerpo de la menor. Pero, basándonos en lo escrito en el libro de Martín Moreno, no fue así, sino que un arquitecto encargado en el caso que realizaba su trabajo aquella madrugada en el cuarto de Paulette fue quien la encontró. Y ante todo esto, una de las preguntas que surgen y que nos llevan a dudar de lo dicho oficialmente es: ¿por qué existen todas estas discordancias entre lo expresado públicamente y lo establecido en los reportes y la documentación oficial? Inicialmente, el procurador Alberto Vaz Vaz, quien estaba a cargo del caso, declaró que la muerte de la niña se trataba de un asesinato, señalando como principal sospechosa a Lisette Farah por las inconsistencias en sus declaraciones y por los resultados obtenidos de análisis psicológicos realizados por personal de la Procuraduría que indicaban que Lisette aparentemente presentaba trastornos de la personalidad. Pese a esto, Alberto Vaz Vaz anunció que la muerte de la niña fue un accidente y con eso cerró el caso de Paulette. ¿Cómo es que las autoridades explicaron que Paulette terminara en ese hueco? Explicaron que debido a que la niña estaba estrenando cama, se había recorrido poco a poco y de tal forma hacia abajo hasta que cayó en ese espacio que se formaba entre el colchón y la estructura de la cama, quedando de alguna forma atrapada en ese lugar y no pudo quitarse el edredón y las sábanas de encima debido a las dificultades que presentaba para moverse. Fue esta la explicación que ellos dieron. El anuncio que hizo el procurador para cerrar el caso provocó una gran indignación en millones de mexicanos que siguieron lo que sucedió con Paulette y que esperaban que el caso de la niña no quedara impune. Otro de los aspectos sobre los que se habló y que podría haber provocado inconsistencias en el caso de Paulette fueron las conexiones que ambos padres podían tener en el ambiente político del país, y que fue esto lo que los protegió y libró de ser inculpados. Esto nunca fue comprobado y quedó en el plano de las especulaciones que afirmaban que tanto la familia de Lisette como la de Mauricio tenían vínculos con altos funcionarios del gobierno de México que les ayudaron a que de alguna forma se fueran obstruyendo las investigaciones. Dentro de todas las incógnitas surgidas en aquel momento, especialistas ajenos al caso, periodistas, activistas, entre muchos otros,
se preguntaron cómo es que la niña pudo haber estado ahí desde el día en que la vieron con vida por última vez, y cómo es que la unidad canina no logró detectarla. La respuesta que las autoridades dieron a esta última pregunta fue que los perros no estaban entrenados para encontrar a personas sin vida, y fue por esta razón que no dieron con ella. El caso de la niña Paulette Guevara Farah está lleno de hipótesis, pero yo les hablaré de dos que considero son las más viables y que tienen elementos en los que se puede profundizar. Esta hipótesis señala que la noche previa a la desaparición, algo sucedió entre Paulette y su hermana mayor Lisette, y que jugando o peleando, Lisette le habría quitado accidentalmente la vida a su hermana menor. Es así que los padres, en el afán de proteger a Lisette, habrían ocultado el cuerpo de Paulette para después colocarlo en donde fue encontrado. Una declaración que llamó mi atención y que podría tener cierta relación con esta hipótesis es la que hace Erika Casimiro, en donde afirma que tanto ella como su hermana no tenían mucha convivencia con Lisette debido a que era agresiva. Nunca especificó, o por lo menos nunca se dio a conocer a qué se refería con esto, pero considero que es una aseveración sobre la cual se podría cuestionar más. Durante la investigación se filtró la información de que un hombre de nombre Roberto Ayala habría ido con Lisette y otros amigos a Los Cabos el fin de semana previo a la desaparición de la niña. Se dijo que ese hombre mantenía una relación sentimental con la madre de Paulette y que esa noche del 21 de marzo Mauricio Guevara le habría reclamado a Lisette Farah sobre la existencia de una tercera persona. Como consecuencia de la pelea, alguno de los dos lastimó a la niña intencional o accidentalmente y murió. Posteriormente ocultarían el cuerpo en otro sitio y con apoyo externo lo regresarían a la cama, ya que el día del hallazgo ellos estaban arraigados. Roberto Ayala, el hombre señalado como la pareja sentimental de Lisette, desmintió todo tipo de relación con ella y también haber estado en Los Cabos aquel fin de semana de marzo. Como les decía, se especuló mucho sobre otras posibilidades que pudieran haber provocado lo que sucedió aquel 22 de marzo de 2010, pero realmente en su mayoría son especulaciones. Se habló